El 24 de junio, en un accidente ocurrido en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, en Colombia, chocan dos aviones en la pista. Entre los fallecidos está el inmortal cantante de tangos Carlos Gardel, cuya nacionalidad reclaman uruguayos, argentinos y franceses. El régimen nazi que lideraba Adolf Hitler en Alemania implementó las leyes raciales de Nuremberg. De carácter racista y antisemita, estas leyes privaban a los judíos de sus derechos civiles y los discriminaban, y se consideran el primer paso hacia el Holocausto. Uruguay cierra un ciclo espectacular con goleada ante Argentina. El Campeonato Sudamericano de Fútbol entró en un paréntesis de 6 años, una interrupción excesiva si se toma en cuenta que originalmente estaba previsto que se realizara anualmente, y aun cuando en ese periodo sin disputas había influido la implantación del profesionalismo, el factor que incidió más fue la ruptura de relaciones futbolísticas entre Uruguay y Argentina tras la disputa de la final del Mundial del 30. Sobre ese partido cuentan que tras terminar en ventaja al concluir la etapa inicial, en el vestuario argentino se vivieron momentos llenos de dramatismo, pues los jugadores llegaron a temer por sus vidas. Como en Argentina eran conocidas las presiones e intimidación a las que habían sido sometidos sus jugadores, tras el triunfo de los celestes, como represalia en Buenos Aires, un grupo de exaltados le arrojó piedras al consulado uruguayo. Tras ese partido, además de que interrumpieron sus vínculos las federaciones de fútbol, las relaciones entre los dos países sufrieron tal deterioro que los gobiernos estuvieron a punto de romper sus relaciones diplomáticas. Lejos de apaciguarse los ánimos, en los años siguientes en ambas márgenes del Río de la Plata intercambiaban ofensas. Al calificativo de sucios que les endilgaban los argentinos a los uruguayos, estos respondían acusándolos de maricones. Lo cierto es que gracias a los buenos oficios de la Federación Peruana, este distanciamiento llegó a su fin. No obstante, entre las condiciones que los rioplatenses se habían impuesto, estaba el que ninguno de los dos utilizara su casaca oficial, por lo cual Uruguay luciría una roja con vivos blancos, en tanto Argentina vestiría una camiseta totalmente blanca. Participaron en esta edición realizada en honor al cuarto centenario de Lima, el local Perú, Chile y los archirrivales, y ahora archienemigos, Uruguay y Argentina. Valga destacar que tampoco Chile vistió la casaca roja que ya había utilizado en torneos previos, y la camiseta de los incas, en vez de rayas rojas verticales, ahora tenía una franja horizontal de ese mismo color. Paraguayos y bolivianos, en tanto, todavía se enfrentaban en la cruenta guerra del Chaco y no tenían tiempo para el fútbol. Tampoco participaría Brasil, que ya había confirmado su asistencia para el próximo sudamericano. La paridad entre Argentina y Chile vista en el primer tiempo, que terminó igualado a un gol, se rompió en el complemento, pues los albicelestes ejercieron un dominio casi absoluto y obtuvieron una clara victoria por 4-1. Esto a pesar de la gran actuación del arquero Roberto Cortés, aunque el capitán argentino, José María Minella, la atribuyó a la poca efectividad de su delantera. En este partido ocurrió un hecho histórico para el fútbol mundial, pues se produjo la primera sustitución de un jugador. A los 44 minutos del primer tiempo, en el equipo chileno el lesionado Moisés Avilés fue reemplazado por Enrique Sorrell. Apenas un minuto después, el argentino Antonio De Mare le dejó su lugar a Mario Pajoni. Las diferencias que se esperaban entre Uruguay y Perú no se vieron en la cancha, y solo en el último cuarto de hora comenzó a imponerse la presión celeste gracias a su mejor condición física. En ese lapso se produjo el gol de Héctor Castro, que provocó una airada reacción de los peruanos, que le reclamaron al árbitro chileno que el charrúa estaba en offside. Tras el partido, el capitán uruguayo José Nasasi declaró: «Creo que merecíamos ganar y ganamos». En desacuerdo, Alberto de Negri, capitán peruano, opinó que lo más justo hubiera sido un empate, sobre todo porque Castro estaba adelantado cuando convirtió el gol. En el choque entre Uruguay y Chile, ya el arquero chileno Roberto Cortés se había mostrado inseguro cuando un violento remate de Taboada lo golpeó en la cabeza y lo desmayó. Minutos después, un disparo suave pero bien colocado de Aníbal Sciocca le dio el primer gol a los uruguayos, un premio excesivo tras lo visto en el terreno. Los 3 cambios obligados por lesiones, incluidos los del arquero Enrique Ballestrero y el capitán José Nasasi, resintieron el andamiaje charrúa y lo aprovechó Chile a través de Carlos Giudice para lograr la igualdad. Pero la alegría duró poco, pues una mala salida del portero reemplazante de Cortés, Isaías Acerman, fue aprovechado por Sciocca, quien convertía el gol de triunfo uruguayo. Promisorio inicio de Perú contra Argentina, cuando a los 2 minutos Teodoro Fernández con un formidable disparo abrió el marcador. La ventaja fue efímera, pues Herminio Mazantonio estableció la igualdad a los 10 minutos. Esa primera etapa no tuvo más goles, pero estuvo salpicada con acciones de tinte violento.
tal como la que provocó la lesión de la estrella local Lolo Fernández, quien dejó la cancha a los 13 minutos. En el segundo periodo los albicelestes se mostraron más enteros y en el 4-1 final mucho tuvo que ver Mazantonio, quien terminó con un hat-trick. Cuando concluyó la etapa inicial del encuentro donde igualaban Perú y Chile, al local lo despidieron con una silbatina general como respuesta a su mala actuación. No cambió la tónica del encuentro en el complemento, pero los peruanos aprovecharon una de las pocas opciones de gol que tuvieron. Fue en una jugada curiosísima a los 5 minutos del segundo tiempo. El chileno Torres le cometió una falta tan clara a Lolo Fernández que los jugadores de la saga chilena se pararon esperando la sanción del árbitro, pero el juez argentino la ignoró y Alberto Montellanos siguió avanzando hasta que desde 12 metros batió a Cortés con un tiro bajo. Por enésima vez uruguayos y argentinos se enfrentaban para decidir el título. Hasta el momento el balance había sido favorable para los charrúas, pero en esta ocasión las actuaciones previas de ambos permitían anticipar un triunfo de los albicelestes. Si bien los hinchas peruanos estaban abiertamente contra los gauchos por considerar que se habían excedido en el juego brusco contra su selección, las apuestas en Lima estaban 10-2 a favor de Argentina, y en el propio Uruguay se mostraban resignados ante una posible derrota y se hablaba de que hacía falta un recambio para reemplazar a sus jugadores históricos. Sin embargo, fueron precisamente esos soldados de 1000 batallas como José Nasazzi, Lorenzo Fernández y Héctor Castro los que lo guiaron a la victoria en un partido que a priori parecía complejo, pero que a Uruguay le bastó un tiempo para definirlo, pues a los 36 minutos ganaba 3-0. El match estuvo plagado de incidentes y pasó a la historia como la batalla de Santa Beatriz. Según el diario chileno La Nación, la primera bronca se produjo promediando la etapa inicial entre el uruguayo Lorenzo Fernández y Herminio Mazantonio, quien tras recibir una falta respondió lanzándole un puñetazo que le habría roto la boca al uruguayo, pero después terminó recibiendo un puntapié en el estómago. A pesar de que la victoria celeste fue incuestionable, es imposible no hacer mención de que el árbitro chileno fue permisivo con el juego brusco de los charrúas. Hay elementos concretos que hablan por sí solos. Entre los 27 minutos y el final del primer tiempo salieron lesionados por el bando argentino el arquero Fernando Bello tras recibir un rodillazo de Héctor Castro, Antonio de Mare, quien terminó con la frente rota tras chocar con Erebo Zunino, y Diego García tras sufrir un traumatismo. En el complemento, a pesar de que el cotejo estaba definido, continuaron los incidentes, en especial entre Lorenzo Fernández y Herminio Mazantonio, dos jugadores que, ironías de la vida, terminarían siendo amigos a través del tiempo, al punto de que el uruguayo fue a visitar al argentino para darle un último abrazo meses antes de que el cáncer le provocara la muerte a los 46 años al gran Herminio. Con este triunfo Uruguay se coronaba campeón por 7ª ocasión y cerraba el ciclo más brillante de su historia, esta vez con algunos jugadores legendarios a los que se sumaron jóvenes valores como el goleador Aníbal Scioca. En el torneo también se destacaron otros futbolistas, en la selección chilena su capitán Carlos Giudice y en Perú Teodoro Lolo Fernández, el mejor futbolista inca de su época. En Argentina, a pesar de la debacle del último partido, dejaron gratos recuerdos José María Minella y Herminio Mazantonio. Este último, por cierto, terminó como goleador con 4 anotaciones. Héctor Castro, el divino manco. El uruguayo Héctor Castro tenía solo 13 años cuando una sierra eléctrica le cortó parte del antebrazo. No obstante, el aparato no pudo arrancarle los sueños de ser futbolista ni impedir su destino de crack. Es más, él terminó convirtiendo su muñón en un arma, pues astutamente lo utilizaba en los saltos y choques dentro del área para golpear a sus rivales. Tenía un empuje incontenible en el área contraria, además de ser un hábil definidor. En este torneo cerró su exitoso ciclo con la celeste como bicampeón de los sudamericanos, títulos a los que hay que sumar los obtenidos en los Juegos Olímpicos del 28 y en el Mundial del 30. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.